Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Un fuerte saludo de paz y bien a todos los oyentes de la radio. Estamos hoy con el Padre Roberto Mena, él directamente allí desde Maryland, Estados Unidos, y quien es un misionero de la misericordia. Gracias a Dios el Papa postergó su periodo de trabajo. Claro que en este momento está haciendo una misión allí en República Dominicana. Y conmigo, Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, desde aquí desde Bogotá, Colombia. Estamos haciendo este programa a través de WhatsApp y hacemos un esfuerzo para llegar a cada uno de sus hogares en este programa que llama Cápsulas de Misericordia, que semanalmente pues estamos llegando a cada uno de sus casas. Entonces, Padre, qué gusto escucharte. ¿Cómo te ha ido por allí en Puerto Rico, perdón? Pues muy bien, sí, yo me encuentro en la diócesis de Fajardo, Humacao, en Puerto Rico, o en una parroquia ahora que se llama San José, donde voy a estar por 2 semanas sustituyendo al párroco, y ha sido una bendición para mí compartir con las personas. Es una parroquia muy bonita que está a la orilla del mar, entonces sopla la brisa cuando uno celebra la Eucaristía. Ah, qué bendición, mi Padre, y sé que esos son regalos que el Señor hace para también las personas de allí de donde tú estás. Y bueno, ¿y qué experiencia tú has vivenciado con la comunidad, Padre? Cuéntanos un poquito de ello. Pues lo que me he dado cuenta es que tienen una hambre de Dios, son muy devotos a la Santa Eucaristía, y pues esta semana he celebrado con ellos la fiesta de la Candelaria, donde ellos bendicen las velas, se las llevan a sus casas, y el día de ayer la fiesta de San Blas, que también es muy bonito porque se bendicen las gargantas de las personas por la intercesión de San Blas. Entonces he tenido la oportunidad de bendecir a las familias completas que llegaron para esas fiestas, así que es una bendición compartir con esa comunidad de San José en Luquillo, aquí en Puerto Rico. Padre, explícame, no entendí, yo no lo había escuchado nunca, eso de bendecir las gargantas y lo de San Blas. Explícanos un poquito. Sí, pues la tradición es que San Blas pues es un mártir de la iglesia, pero él como obispo, en una ocasión le llevaron a un niño que se había tragado un pedacito de hueso de pollo. Entonces lo que el obispo hizo fue que él cruzó 2 velas y las puso en forma de X, que es una forma de cruz, y se la puso en la garganta a aquel niño. Cuando se lo puso, pues inmediatamente el niño sacó el pedazo de hueso, y ahí quedó la tradición que se pone esas velas en forma de cruz. Es siempre el día 3 de febrero. Entonces se hace personalmente a cada uno que llega a la misa para la fiesta de San Blas el 3 de febrero. Qué bendición, Padre, me alegra mucho eso. Yo no conocía, qué hermoso, mira eso, la tradición que se tiene en la iglesia, tantos símbolos, tantas herramientas tan valiosas que la iglesia nos da. Nuestra iglesia definitivamente es muy hermosa, Padre. Y precisamente eso tiene que ver, hoy vamos a hablar sobre la comunidad, ¿no es cierto? ¿Cómo Dios habla en nuestra comunidad? Háblanos un poquito de cuál va a ser el tema, Padre. Sí, pues recientemente pues me han llegado muchas preguntas, y me han preguntado que si Dios habla individualmente o si prefiere la comunidad, y debido pues a especialmente lo que es la tradición de las iglesias no católicas, que creen lo que es la interpretación privada de la Biblia, lo que quiere decir que Dios se revela directamente a la persona
persona y le dice el significado de la escritura. En cambio, nosotros como católicos creemos en una lectura comunitaria de la Biblia y que Dios nos habla siempre en comunidad. Por algo Jesús dijo que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces Jesús está infiriendo qué importante es la vida en comunidad. Incluso cuando Él mandaba a sus apóstoles a predicar y misionar, los enviaba de 2 en 2. Entonces siempre estaba enfatizando Jesús lo que era la vida en comunidad, y Él mismo vivió vida en comunidad con sus 12 apóstoles. Qué tema tan precioso, porque a veces uno no comprende el valor de la comunidad, no la comprende. A veces uno, hablábamos en estos días en nuestra comunidad, a veces uno pretende como estar solo, y esa soledad, aunque obvio que no es necesariamente, no es algo que no sea bueno, porque los ermitaños, por ejemplo, o los ascetas, o hablemos tal vez, por ejemplo, de unas comunidades muy hermosas como las que vivían en el Monte Carmelo, si me recuerdas el nombre, que es muy fuerte. Ellos, las carmelitas, como el profeta Elías, y luego San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa de los Andes y muchas otras grandes de las figuras de nuestra iglesia que precisamente han vivido en soledad. Pero lo interesante es que viven en soledad, pero tienen momentos en comunidad. Hasta las comunidades contemplativas, como son precisamente las carmelitas descalzas, las monjas de la Visitación y los benedictinos, la franciscana, incluso, ¿no? Sí, incluso los camaldulenses, las clarisas. Hay muchas comunidades contemplativas, y a pesar de ser contemplativas, tienen momentos comunitarios. Por lo menos 1 hora o 2 horas al día comparten en comunidad. Entonces ellos entienden lo que es también el valor de compartir en comunidad. Incluso en mi comunidad religiosa tenemos retiros en silencio, pero cada persona debe compartir con su guía espiritual al menos 1 hora al día. Y luego 2 veces durante el retiro en la semana, pues se comparte en comunidad lo que Dios le está hablando a cada uno en su retiro espiritual. O sea, por tanto, Dios nos habla en comunidad, y eso después va a ser el tema para que estemos pendientes, porque la comunidad no solamente también es la comunidad eclesial como tal, o sea, la iglesia como tal, sino nuestra comunidad primaria es la familia, ¿no es cierto? Esa es la primera comunidad que nosotros tenemos que atender, porque a veces somos luz en la calle y oscuridad en la casa. Entonces le damos a todo mundo, pero nuestra casa está en caos, en dificultades, e incluso nosotros mismos a nivel interno tenemos tantos conflictos tan tremendos, y no nos damos cuenta que inclusive nosotros con nuestra propia vida, obvio que no a veces no podemos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer luz afuera cuando dentro de nosotros hay una oscuridad? Padre, me gustaría que empezáramos entonces, porque creo que el Evangelio del día de hoy hace referencia a este tema tan precioso que tú nos traes hoy, Padre. ¿Podríamos entonces hacer la lectura, te parece, del Evangelio de hoy? Sí, está tomado precisamente de Marcos capítulo 6, versos del 30 al 34. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dice: vengan ustedes solos a un paraje despoblado a descansar un rato, porque los que iban y venían eran tantos que no les quedaba tiempo ni para comer. Así que se fueron solos en la barca a un paraje despoblado. Pero muchos los vieron marcharse y se dieron cuenta. De todos los poblados fueron corriendo a pie hasta allá y se les adelantaron. Al desembarcar vio una gran multitud y sintió lástima, porque eran como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, Padre, qué pasaje tan hermoso, y quisiera hacer una reflexión que me enviaron esta mañana precisamente sobre ese pasaje, y tiene que ver con el tema de hoy, y yo voy a leer, porque de ahí arrancamos pues con esta reflexión tan bonita que tenemos para nuestro programa. Entonces, dice así: venid vosotros
solos a un sitio tranquilo y a descansar un poco. Luego de una ardua tarea de evangelización, Jesús llama a los suyos a descansar. Tantos hombres y mujeres hoy en día están en una carrera frenética, sirviendo dentro de algún movimiento y se olvidan de lo más importante, que es descansar en Jesús. Pero descansar no significa dejar todo y caer en una vida relajada. Los que Jesús nos está llamando, diciendo, es que descansar es descansar en Él, en su gracia y en su misericordia. Muchos caen en el servilismo religioso. Quieren agradar más a los hombres que a Dios. Y cuando tú y yo caemos en ese pozo de servilismo y no descansamos en el Señor, nos convertimos en personas amargadas, sin rumbo, sin humor. Hacemos las cosas de Dios por hacerlas nada más. Perdemos la alegría de servir. Nos volvemos jueces de los demás sin amor, sin misericordia, o tal vez lo que más pasa es que cada día se vuelve una rutina, un día a día. Nos creemos los artífices de la evangelización. Pensamos que Dios obra en nosotros porque somos más santos que los demás, el más orgulloso, ese orgullo espiritual que a veces se da, y esa soberbia. Jesús sabe perfectamente nuestra condición. Por eso, después de una misión, invita a que los suyos vengan y descansen con Él, para que podamos comprender que todo lo que hagamos es puramente por su bendita y alabada gracia, y no por nuestros méritos. Tal vez hoy Jesús nos está llamando a descansar en Él un poco más, a visitarlo más seguido, allí en el Santísimo, para adorarlo, allí en el altar, o allí en nuestro retiro. Por ahí hay muchas que están pasando simplemente en un servicio parroquial y se están olvidando de lo fundamental, la vida de oración y reflexión. Entonces, que Dios nos conceda siempre ese descansar en Jesús y que Él sea el camino para nosotros, la verdad y la vida. Sí, es muy importante. El Papa Francisco ha hablado recientemente de el activismo, que no nos lleva a nada. Y él está hablando que qué importante es sentarse a los pies del Señor y ser nosotros discípulos primero. Antes de ser evangelizadores y misioneros, necesitamos ser discípulos, sentarnos a los pies del Maestro, reflexionar la Escritura, orar en silencio, para después ir a misionar y ir a servir a los demás. Entonces, a veces hacemos lo contrario. Muchas personas salen de retiros espirituales y quieren cambiar el mundo y quieren ir a evangelizar y a tocar puertas de las casas y evangelizar a miles de personas, y no se dan cuenta que la primera tarea es interior, que es orar, meditar y reflexionar en la palabra. Y de eso es lo que vamos a hablar en este programa: cómo podemos reflexionar en la palabra a nivel comunitario con un sistema que la Iglesia tiene, que se llama la Lección Divina. Entonces, de eso se trata: cómo reflexionar la Escritura en comunidad. Qué maravilloso. Y reflexionar esa palabra, pues obvio que es el descanso que tenemos a nuestro espíritu, porque es la palabra el mejor descanso. Cuando uno tiene incluso, a mí me gustó mucho un libro que es de la ortodoxia rusa, padre, no sé si tú lo conoces, que se llama El Peregrino Ruso, me llama mucho la atención, y lo recomendamos, yo lo recomiendo, me pareció espectacular, y sobre todo que allí motiva mucho a que la gente lea la palabra. Incluso hay algo muy bonito que cuenta allí en una historia de cómo un niño era muy rebelde, pero muy rebelde, y entonces alguien llegó allí a esa casa y le puso como tarea ponerse a leer la palabra, y le colocó a sentarse a leer la palabra. El niño fue en ese momento obediente, y qué sorpresa cuando el niño empezó a cambiar su comportamiento y dejó de ser una persona rebelde a ser una persona muy servicial.
y empezar a responderle a sus papás. Entonces me gustó mucho ese incluso pues cuentan muchos más testimonios de cómo la Biblia al leerla transforma el corazón de muchas personas. Entonces es muy importante esa meditación de la palabra, y sobre todo si se hace en comunidad, porque a veces uno malinterpreta las cosas, porque el mal lo que hace es tergiversar la palabra, como bien está escrito en Génesis, cuando tergiversó la palabra y dijo las verdades y también dijo mentiras envueltas en verdades para tratar de confundirnos. Entonces, por tanto, la comunidad, obvio que si estamos en el Espíritu, nos va a servir bastante y nos va a orientar. Entonces, creo que con este preámbulo, Padre, para que nos des esa enseñanza tan maravillosa de la palabra, de cómo Dios nos habla en comunidad, Padre. Sí, pues es importante primero de descubrir que la Escritura se hizo en comunidad. Por ejemplo, aunque hablamos del Evangelio de San Mateo, de San Marcos, San Lucas y San Juan, los 3 evangelios que llamamos sinópticos, y luego el Evangelio teológico de San Juan, en realidad son evangelios de la comunidad de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque ellos reunieron a su comunidad y comenzaron a preguntarles qué habían aprendido de Jesús y qué es lo que se recordaban de las enseñanzas que Jesús les había dado. Y ahí fue donde se escribieron los evangelios. Entonces no tenían ellos como un cuaderno de notas para ir pues escribiendo todo lo que Jesús decía palabra por palabra, sino que eso fue la reflexión después de la resurrección de Jesús. Entonces todos los evangelios son esencialmente comunitarios, y eso es muy importante para entenderlo. Entonces, y así podemos nosotros ver toda la Escritura también, que aunque hay un autor reconocido de cada libro, en realidad pues es la comunidad la que va escribiendo la Biblia. Entonces, la comunidad siempre ha sido hecho fundamental en la historia de la iglesia. Entonces, desde el principio, acordémonos que la iglesia se reunía en las casas, y nos lo dice Hechos 2:42, que se reunían en las casas para reflexionar la palabra de Dios y celebraban la Eucaristía dentro de las casas. Entonces no existían iglesias. Entonces ahí se comenzaba a reflexionar la palabra en comunidad. Entonces no tanto es un estudio que podemos decir exegético, que los sacerdotes tenemos que estudiar la Biblia de esa manera, analizando pues el contexto del libro y pues ver las raíces del lenguaje de cada pasaje. Cuando se habla en comunidad, pues el primer paso es leer la Biblia, y eso se llama lección, y es leer bien el texto que vamos a meditar. Por ejemplo, ese texto que hoy leímos de este evangelio de hoy, de Marcos 6:30-34. ¿Cuál es la palabra que no entendemos bien? ¿O cuál es la frase que nos llama más la atención? Pero leyendo unas 3 veces y subrayando aquella palabra que nos llama más la atención o la que no entendemos. Ese es el primer paso, leer por lo menos unas 3 veces para irnos familiarizando con el texto. Luego viene meditación. Entonces, escojo yo una frase del Evangelio que me toca mi vida, la voy interiorizando. Digamos, podíamos escoger en este Evangelio: sintió lástima porque eran como ovejas sin pastor. Y por lo menos a mí como sacerdote me toca eso, porque me doy cuenta que hay muchas ovejas sin pastor y que mi tarea es guiar a esas ovejas. Entonces, lo mismo que le pasó a Jesús en ese evangelio nos pasa a los sacerdotes, a los laicos comprometidos,
tenemos ese deseo de orar y meditar, y por eso tenemos que escoger tiempos de silencio para reflexionar en la escritura y meditar, porque si no, pues simplemente la actividad nos domina. Y dice que aunque Jesús se retiró a ese lugar a descansar, la gente lo fue a buscar hasta allá. Y eso a veces sucede, por eso a veces es bueno comenzar el día con la meditación y la oración, para que después ya nos ocupamos en el día y entonces pues sea más fácil de poder reflexionar la palabra de Dios. Entonces el segundo paso es meditación. Primero lectura, después meditación. Después viene otra fase que se llama oratio. Esa frase que me llama la atención, se la platico yo a Dios. Entonces, le puedo decir yo al Señor: mira tú a todas las ovejas que están sin pastor. Ayúdame a mí a ser un buen sacerdote, que sea un buen pastor para la comunidad. Y proseguir orando con el Señor y platicándole. A mí también me sucede como te pasaba a ti, que pues tomabas tiempos de oración y meditación y a veces te interrumpían tu oración y tenías que ir a atender a esas personas necesitadas, como una vez le sucedió a San Vicente de Paul, que estaba en su oración y le toca la puerta un pobre. Entonces pues le dice a Jesús: te dejo aquí, Jesús, porque te tengo que ir a atender en el pobre. Entonces, y cuando regresó le dijo: ahora continúo la oración porque la seguí en la práctica y ahora regreso contigo de nuevo a la oración. Entonces él miraba el apostolado como una continuación de la oración, y creo que este evangelio también así nos lo quiere indicar. Tomar tiempos en silencio es muy importante. Entonces, en esta fase de lo que es oratio, entonces yo platico con Dios, como un diálogo con Dios. Y luego pues viene la parte que se llama de contemplación, contemplarse, y esa es quedarme en silencio. Después de que yo ya he hablado con Dios, me toca escucharlo. Entonces esa parte se hace en silencio, ver qué me dice Dios a mí en mi realidad personal según el evangelio que he meditado. Y todos estos pasos también se pueden hacer en comunidad. Yo lo puse a nivel personal, pero se pueden hacer en comunidad. Se lee el pasaje unas 3 veces, se deja un tiempo de silencio para la oración, luego pues se medita más profundamente el texto y luego viene la contemplación. Y el último paso es acción, la acción. ¿A qué me lleva? ¿Qué compromiso me trae la escritura del día de hoy? Podría decir yo, a poder integrar más mi vida de oración con mi vida de apostolado, pero que mi apostolado esté basado en la oración, y pues que la oración sea la fuente que alimenta mi apostolado de evangelización. De esa manera hemos reflexionado el evangelio del día de hoy, y eso lo podemos usar con cualquier pasaje de la escritura. Ya cuando se hace en grupo, cada uno comparte lo que Dios le ha dicho en la escritura, hacen la oración juntos, el momento de contemplación juntos, y luego pueden hacer un propósito individual y otro comunitario, ya que pues se conocen en comunidad. Pueden hacer un compromiso a nivel comunitario después de haber leído el pasaje de la escritura, y de esa manera no nos podemos equivocar al interpretar la escritura, porque lo estamos haciendo en comunidad.
Algo que me olvidé de decir es que la primera parte, que se llama de lectura, podemos usar un diccionario bíblico o una enciclopedia bíblica o cualquier comentario de la Sagrada Escritura que nos ayuda a profundizar en las palabras que no comprendemos o en las frases que necesitan más profundidad, porque necesitamos entender bien el texto para seguir después con la meditación, la contemplación y la acción. Padre, qué buena esa ilustración que nos haces con respecto a cómo leer la palabra. Cuando tú lo hacías, me acordaba de San Felipe Neri, Padre, porque San Felipe Neri, a pesar de la restricción que había en su tiempo con respecto a la lectura de la palabra, porque hubo mucho tiempo en la iglesia que la lectura solamente estaba para los clérigos, ¿no es cierto?, pero no para el pueblo como tal. Y San Felipe Neri se atrevió a ir en avanzada y empezó a reunir a gente y a explicar y a estudiar la palabra, y me gustó mucho eso. Las comunidades, creo que llamaban lectoras, de algo así, orantes, algo así, pero él fue muy avanzado en su época. Y cómo es de importante definitivamente para una vida de comunidad el hecho de meditar mucho en la palabra, porque lo contrario, uno se vuelve frío, se vuelve vano, las comunidades se enfrían demasiado si realmente no están rodeadas alrededor de la palabra. Es como si fuese una fogata en la noche, como si fuese un fuego que se tiene allí en la noche, que nos calienta, que nos da la unidad, que nos proporciona el alimento. Si realmente nos acercamos, nos da el alimento, la palabra, nos hace que realmente empecemos a escudriñar cuáles dificultades tenemos, nos redarguye, nos alimenta, nos nutre, nos mueve, y hace que la palabra hace que realmente nosotros definitivamente podamos salir de tantas dificultades que tenemos en vida comunitaria. Incluso en la palabra Dios nos dice que la meditemos de día y de noche, que creo que fue a Josué a quien se le dijo que tienes que meditarla de día y de noche. Moisés le decía a Josué, para que nosotros todo lo que hagamos lo hagamos bien. Entonces la meditación de la palabra es fundamental, tiene que ser el centro de la vida comunitaria. De lo contrario, se vuelve simplemente una comunidad social, como muchas comunidades se han perdido porque simplemente se envuelven en cuestiones de dinero. O sea, se embolatan demasiado, Padre. Muy bien, pues creo que muchos santos tuvieron esa experiencia de meditar en comunidad. San Francisco de Asís, San Benito, pues, y muchos de los santos fundadores de las congregaciones, San Vicente de Paúl, siempre usaban la Sagrada Escritura como fuente de meditación. De ahí salió la regla de San Benito, la regla de San Francisco de Asís, la regla de los carmelitanos y la de mi congregación también, de los siervos misioneros de la Santísima Trinidad. Entonces, de eso se trata, que la palabra de Dios sea la fuente y el centro de toda la vida. Y así lo determinó el Concilio Vaticano II, que dijo que la Escritura debía ser la fuente y la culmen de la salvación y de toda la vida de la Iglesia. La fuente, el culmen, entonces el principio y el final, como Jesús decía, que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin de todo. Entonces de eso se trata, que la Sagrada Escritura sea el centro de la vida del católico. Se aconseja por eso que cada uno tenga un ejemplar personal de la palabra de Dios, porque hay algunas familias que nada más tienen una Sagrada Escritura, pues que tienen en un altar. Está bien, puede ser una Biblia pues a nivel familiar, pero cada uno debe tener su versión personal de la Biblia, que pueda escribir en ella, puede subrayar, puede hacerla personal, y eso es algo muy importante. Además, quiero darle dos recursos electrónicos que el Consejo Episcopal Latinoamericano de nuestros obispos ha dado, dos sitios para reflexionar la palabra de Dios de esta manera comunitaria. Y ahí tienen las lecturas del domingo y las lecturas de semana. Una se llama lectionautas.com y el otro se llama cristonautas.com.
Dos sitios que ustedes pueden usar para su reflexión personal y comunitaria diariamente. Son patrocinados por el CELAM, precisamente en este contexto de la nueva evangelización que nos encontramos, porque la meta que se estableció en el documento de Aparecida es que cada católico sea un discípulo y un misionero, y eso se basa en la lectura de la palabra de Dios. Padre, es tan importante la palabra para la vida de comunidad que quisiera contarte un cuento, una historia que deja una reflexión bien bonita. Y es un hombre que le sale un trabajo porque él estaba pasando necesidad y él es un leñador, y le sale un trabajo tenía que cortar un terreno muy amplio de árboles, y entonces él va al pueblo donde él vivía y se consigue el hacha mejor que vendían, y él se la compra, y entonces está entusiasmado porque él quiere hacer esa obra, cumplir con su papel, que es el ser leñador, porque es su profesión, y se va a trabajar. Entonces, curiosamente, el primer día le va muy bien, corta muchos árboles, el segundo día de igual manera, el tercer día de igual manera, pero entusiasmado. Y resulta que poco a poco empieza a disminuir su labor, su productividad, y lo que hacía al principio le causa dificultad en terminarlo, y él no sabe por qué, y se empieza a esforzar. Antes trabajaba, por decir algo, 8 horas, y empezó a disminuir su productividad y trabajaba 10 horas, ya casi no comía porque su interés era cortar los árboles, y ese era su propósito porque para eso lo habían contratado, y fuera de eso pues ganaba buen dinero. Y entonces él se pone a reflexionar, porque ya al final no cortaba lo suficiente y estaba perdiendo, estaba muy cansado, ya estaba muy agotado y no sabía qué hacer, tenía hasta problemas en su casa, y entonces se pone a reflexionar y dice: ¿pero qué es lo que me está pasando? Y hace una oración: Señor, muéstrame qué es lo que está sucediendo, porque mi trabajo lo estoy cumpliendo, estoy haciendo lo mejor de mí, estoy colocando todo de mi parte, incluso no estoy ni comiendo en este momento, ni estoy durmiendo casi por tratar de cumplir, pero mi trabajo ya no está siendo igual de productivo. Y el Señor le responde de una manera muy linda: ¿te has dado cuenta que te falta algo? Y él dijo: ¿qué? Si es que todo lo estoy haciendo. Dije: tu herramienta. Dijo: pues mi herramienta está muy bien, compré la mejor hacha que había en el mercado, y esa hacha es espectacular. Y le decía: pero le falta algo al hacha. Y dijo: ¿qué? Dijo: sacarle filo, porque si tú no le sacas filo, la productividad se acaba. Entonces dijo: claro que sí. Y la productividad, ese filo, para que nosotros seamos más productivos en una vida comunitaria, es el estar descansando, como empezamos con la lectura de la palabra, descansando en el Señor. Porque si no descansamos en Él, y el descanso es a través de la lectura, a través de estar comulgando, recibiendo su cuerpo sacramentado, confesándonos, haciendo lecturas de la Biblia, lecturas de los santos, historia de los santos. Si no hacemos eso, pues obvio que vamos a definitivamente a tener dificultades en la vida comunitaria, y en nuestra vida realmente de oración vamos a tener dificultades, incluso también en el apostolado que tenemos, porque no vamos a producir si no estamos en ese descanso en el Señor, como hizo María, que a mí me parece tan bonito ese pasaje de María y Marta, ¿no es cierto, Padre? Cuando María se queda allí alrededor de los hombres, un pueblo machista, como en ese momento estaba, pero María se queda sentada a los pies del Señor escuchando sus enseñanzas, y Marta, llega Marta, ¿no es cierto, Padre? Marta, explícanos ese pasaje que me parece tan bonito, Padre, y tiene que ver precisamente con ese descanso en el Señor. Pues precisamente ese era el lugar de descanso de Jesús. Él iba a la casa de Betania, donde estaban sus 3 mejores amigos: Marta, María y Lázaro. Entonces, pues Marta se dedica a atender bien a Jesús. Es igual como cuando lo invitan a uno como sacerdote para ir a bendecir una casa. Pues la gente limpia la casa y le prepara una buena comida al sacerdote que va a llegar. Se
prepara las mejores viandas, las mejores comidas. Y eso hacía Marta con Jesús, lo cual no es malo, pero Jesús le dice: Marta, Marta, te ocupas en muchas cosas y no te das cuenta de lo más importante. María ha escogido la mejor parte, porque ella se sentó a los pies del maestro a escuchar las historias de misión de Jesús, sus enseñanzas, estaba aprovechando más. Entonces, creo que Jesús no era que estaba contraponiendo pues una a la otra, sino que estaba diciendo de alguna manera: hay que combinar a Marta y María en nuestra vida, el aspecto contemplativo y el aspecto activo. Entonces, de alguna manera tenemos que ser contemplativos en la acción. Entonces, eso es lo que debemos hacer, no solamente contemplativos ni solamente activos, sino combinar esos dos elementos de la evangelización. Claro, porque entonces uno se vuelve simplemente de una sola línea, y eso no puede ser de esa manera, porque definitivamente el hecho de estar sumergido en la palabra de Dios es estar sumergido en su gracia, porque gracia, bien nos lo explicaba en algún momento un sacerdote aquí en Colombia, que él hace parte de la renovación carismática, y él decía que la gracia es la presencia de Dios. Gracia significa presencia de Dios. ¿Y qué más estar ante la presencia de Dios cuando uno se sumerge en su palabra? Por eso dice la palabra, él no lo dijo: cuando 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Y reunido en el nombre no solamente es el decir yo estoy en el nombre del Señor aquí, sino también estar es en la palabra, porque Él es la palabra. Así lo dice Juan capítulo 1. En el principio era la palabra, o el verbo, que es lo mismo. En el principio era la palabra, y el que es la palabra estaba con Dios y era Dios. O sea, por tanto la palabra es Jesús. Y si uno está sumergido en Jesús, quiere decir que uno está sumergido en su palabra, porque el milagro más lindo que se da es que siempre Jesús, como Él es la palabra viva, eso quiere decir que Jesús se encarnó. ¿No es cierto, Padre? Todo el Antiguo Testamento se habla de Jesús, desde el principio se habla todo el tiempo, pero llega el momento en que esa palabra se encarna directamente en la presencia de nuestro Jesús de Nazaret. ¿No es cierto que es la palabra que se hace carne? Que eso es un misterio que uno no logra entender, Padre. A veces uno simplemente dice: ¿cómo es posible que la palabra se haga vida? Y cuando se hace vida, realmente eso lo dice: y habitó entre nosotros, lo dice Juan de una manera tan linda. Y es que Jesús es la palabra viva. Cuando uno se mete en Jesús, no solamente es en la oración, sino en la lectura de la palabra, que Él es mismo, Él es el mismo Jesús. Entonces, es la palabra que se hace carne y habita entre nosotros. Dice la Escritura que la Virgen María meditaba todas las cosas y las guardaba en su corazón. Entonces ella sí sabía hacer ese proceso de lección divina que hemos explicado hoy en este programa, porque ella contemplaba esa palabra. Imagínense que tuvo la palabra de Dios en su vientre y luego comenzó a meditarla a través de la Escritura. En aquel caso era el Antiguo Testamento, los Salmos, y luego la hizo vida en Jesús. Y luego María, siempre pues por ser la esposa del Espíritu Santo, contaba con esa ayuda del Espíritu Santo. Por eso, para leer la Sagrada Escritura y en este proceso de la lección divina, de la lectura comunitaria de la Biblia, necesitamos iniciar con una oración al Espíritu Santo, que es el autor de la Sagrada Escritura. Así nos lo dice el Concilio Vaticano II. Entonces, qué importante no es solo leer la Biblia, porque por eso hay personas que dicen: yo no entiendo la Biblia, es muy complicada para mí. Pues necesitan vivir este proceso de esa lectura comunitaria que hemos explicado el día de hoy.
Sí, padre, es que eso es importantísimo, porque básicamente el Espíritu Santo es el que Él nos dijo que tengo que irme, mi Jesús lo dijo, tengo que irme para que el Espíritu Santo venga y a ustedes les enseñe, les recuerde, incluso hagan cosas más grandes de las que yo hice. Imagínate la fuerza que tiene el Espíritu Santo. El leer Hechos de los Apóstoles es leer al Espíritu Santo en plenitud, porque debería cambiarse, siempre se ha dicho eso, ¿no es cierto, padre? Que el Hechos de los Apóstoles no debería llamarse así, sino Hechos del Espíritu Santo, y ahí es donde lo conocemos, porque conocer al Espíritu Santo es realmente, si nos dejamos guiar por Él, es Él el que nos va a develar, a mostrar, a enseñar todo lo que la palabra dice. Y han habido incluso unos milagros muy lindos que el Espíritu Santo ha hecho, por ejemplo, cuando uno se deja llevar por Él y uno se sumerge en su presencia con respecto a la palabra, y unas interpretaciones de la palabra tan lindas y tan hermosas, que han sido, por ejemplo, muy prodigiosos. Yo conocí el testimonio, por ejemplo, de una señora de campo. No sé si tú has escuchado esos testimonios tan lindos. Una señora de campo que ella no sabía leer y escribir, y entonces sucedió con esa señora que ella empezó a tener la Biblia y a garabatear en la Biblia, o sea, como a tratar de interpretar lo que decía allí, y curiosamente empezó a leer y a escribir. Entonces aprendió a leer y también a escribir con base en la palabra, solita, en el campo, sola, y leía la palabra, porque el Espíritu la empezó a revelar y empezó a enseñar lo que decía allí en la palabra. Y hay muchos testimonios, muchos, sobre los milagros que hay con respecto a la lectura de la palabra. Entonces el milagro más lindo es el hecho de estar sumergidos en la presencia del Señor. O sea, es la lectura de la palabra, porque la palabra es el mismo Jesús. Definitivamente, si la vida comunitaria sin la palabra es muy vacía y se vuelve simplemente grupos sociales, y así es como se desintegran esos grupos y como empiezan a tener dificultades, porque empieza el mal a meterse en el orgullo, en la prepotencia, en la altivez, en el deseo de figurar, e incluso en la baja autoestima, también porque si no tengo el saludo del Padre, si el líder no me saluda, entonces empiezan a presentarse una cantidad de dificultades en la vida comunitaria. Tú, por ejemplo, en toda esa experiencia que tienes, Padre, en tu apostolado, tú has visto cómo comunidades crecen y otras comunidades se acaban. ¿Qué crees que se da al interior de esas comunidades? ¿Qué es lo que más fortalece? Pues una de las cosas es la palabra. ¿Qué otros factores se dan para que hayan tantas dificultades al nivel de los grupos comunitarios? Cuando no somos humildes y no aceptamos las opiniones de los demás, cuando queremos ser nosotros el centro de atención o ser egoístas. Entonces, para vivir en comunidad es necesario aprender a ser tolerantes y escuchar las opiniones de los demás. Entonces, no voy yo a querer imponer mis opiniones y que siempre se haga lo que yo quiero. Entonces, por eso se han destruido grupos, cuando es, por ejemplo, el líder que quiere siempre hacer lo que él quiere y que los demás siempre le obedezcan. Eso daña mucho la vida de comunidad. El mejor líder es el que escucha la opinión de los demás y después toma una decisión. Entonces, así es como los grupos progresan mientras más meditan la palabra y la van poniendo en práctica. Padre, alguien me preguntaba algo y me decía: Rafa, pero vivir en comunidad, y si el sacerdote me es piedra de tropiezo para mí, ¿qué debo hacer? Porque el sacerdote de pronto, como cualquier hombre común y corriente, a veces tiene tendencias que no son las más adecuadas y que tiene situaciones difíciles. ¿Cómo hacer para vivir en una comunidad si de pronto el sacerdote tiene dificultades? ¿Cómo hacerlo? ¿Hay que salir corriendo? ¿Cómo se le puede ayudar? ¿Hablar con el sacerdote? ¿Cómo se puede hacer para eso? Bueno, pues creo que lo importante es primero orar por el sacerdote para que el Espíritu Santo lo ilumine. Buscar a una persona que el sacerdote le tenga confianza y poder platicarle de las situaciones que él necesita cambiar como persona o como párroco, como su función sacerdotal. Y pues si el sacerdote es humilde, pues aceptará esos consejos. Si no lo es, pues hay que acudir a instancias superiores. En ese caso, pues escribirle una carta al obispo o pedirle una cita, ir a hablar directamente con el obispo sobre la situación del sacerdote, sobre todo si está dañando la vida de comunidad o si está siendo un mal ejemplo para la comunidad. Entonces, siempre hay vías de solución ante esos problemas.
Sí, es verdad, Padre, porque a veces se le echa la culpa y como decía San Francisco de Asís, uno no puede estar juzgando a los sacerdotes porque son ellos enviados del Señor independientemente de su comportamiento, porque eso no nos ayuda ni a ellos ni a nosotros. Y tenemos que realmente ser muy prudentes. Y el Espíritu Santo, cuando uno se sumerge en ellos, en el Espíritu, pues uno nos da la sabiduría para eso. Porque también a veces uno piensa que el sacerdote es piedra de tropiezo y no lo es. Antes hay que orar por él. Cuando tenemos un sacerdote que ha tenido dificultades en la vida comunitaria, que genera dificultades en la comunidad, pues ¿qué tenemos que hacer? Bendito sea mi Señor. Es el Señor el que lo coloca, porque Él es el que coloca toda autoridad, dice la palabra. Y tenemos que orar por ellos y ser de verdad muy comprensivos. Porque entonces empezamos a ser detractores y empezamos a tratar de sacarlo tal vez. Y lo que estamos sacando es la misma presencia de nuestro Señor, porque Él es un mensajero del amor de Dios. Y si lo trajo allí, como dice la palabra, todo ocurre para bien, lo trajo con algún propósito, tanto para nuestra vida comunitaria como también para la comunidad en general, o sea, no solamente el grupo de oración, sino de igual manera para toda la comunidad, porque algo nos está enseñando el Señor a través de estos mensajeros del amor de Dios, porque es muy peligroso de todas formas, dice la palabra, que hay de aquel que hace caer a estos pequeños. Ni nosotros podemos colocarles piedras de molino, como dice el Señor, porque hasta una piedra de molino le cae en su cuello. ¿Para qué? Porque cuando uno hace caer uno de los pequeños, y si un pastor hace daño, pues ya tiene es el Señor el que lo debe corregir y el que lo debe orientar y el que lo debe, tal vez, no sé, en su momento, tal vez decirle que lo que que está haciendo mal, pero la comunidad no puede ser juez en ese momento porque haría algo que es indebido, ¿no es cierto, Padre? Porque uno debe ser muy prudente con un sacerdote. Hay que ayudarle al sacerdote y la mejor manera de ayudarle es a través de la oración. Que nuestra comunidad sea de santidad, y la santidad se da cuando uno no habla mal, porque ahí es donde se presentan más los milagros, con la santidad, con la presencia del Espíritu Santo. Y eso es un tema que de verdad deberíamos en su momento tal vez profundizar más en uno de los programas, Padre, el cómo uno trabajar con personas difíciles, porque no solamente el sacerdote, porque al interior de la comunidad hay personas, por ejemplo, líderes de muchos años, que empiezan como a salirse del propósito de la comunidad, o solo se quedan en una sola línea de trabajo y no amplían, y uno cómo poder trabajar con esas personas, porque el Señor nos lo enseña. Entonces en su momento yo creo que vamos a profundizar en otro programa sobre eso, que me parece tan importante ese tema, Padre. Así es, y tanto el sacerdote aprende de la comunidad como la comunidad del sacerdote. Entonces la comunidad debe ayudar al sacerdote a ser mejor, y el sacerdote también aporta sus dones a la comunidad, y luego no comparar a ningún sacerdote con otro, porque cada uno tiene dones diferentes. Claro que sí, mi Padre. Bueno, Padre, ya estamos llegando casi al final del programa y quisiera invitar a todos los oyentes pues para que estos programas ustedes los pueden encontrar en Cápsulas de la Misericordia. Se llama así el programa en Facebook. En YouTube nos encuentran todos los programas, o con el nombre del Padre Roberto Mena, o el mío, Rafael Aníbal Cortés. Y si ustedes tienen algún tema que queramos nosotros profundizar, pues aquí estamos, nos dejan un mensaje, o al Padre Roberto, a mí, allí en Facebook, directamente en alguno de los programas nos dejan un mensaje, y claro que sí, nosotros estaríamos como atentos a hacerlo. Incluso yo quisiera, Padre, que habláramos también de la Virgen María frente a todo su papel protagónico en la vida en las comunidades, o sea, cómo la figura de la Virgen María es tan representativa y tan importante. Y también yo sé que en su momento vamos a hablar de nuestra Madre Preciosa en lo que es nuestra vida de comunidad, en lo que es la misericordia, porque ya, ¿qué más que ella en su figura de misericordiosa también? Entonces quisiera ya terminar el programa, Padre, que nos hable sobre la Virgen María y su papel en la comunidad, también cómo hacer que realmente nuestra vida de comunidad esté marcada dentro de esas enseñanzas de ese sí, ese fiat de María, ese entrega amorosa, abnegada dentro de una vida de comunidad. Pues la Virgen María siempre vivió en comunidad, nos enseña a vivir en comunidad. Y yo les invito a que reflexionen el canto del Magnificat. Entonces en este programa lo vamos a dedicar precisamente a reflexionar sobre los mensajes que la Sagrada Escritura nos da sobre nuestra Madre de los Cielos, pero sí podemos ver que es la perfecta discípula y misionera
del Señor. Entonces, que nos está enseñando, pues no solamente a doblar rodillas, pero también a ser misericordiosos con los demás. Qué bendición, Padre. Entonces, en conclusión de todo este tema que hemos hablado hoy, definitivamente la palabra es la que nos nutre, la palabra es la que nos guía. Pero entonces surge una pregunta, Padre, y es ¿cómo leer la palabra? Realmente uno debe coger un pasaje bíblico, tomar un pasaje bíblico, el primero que salga, nosotros decimos aquí en Colombia el pinochazo, ¿no? O sea, uno cierra los ojos, Espíritu Santo, ilumíname, y uno coge el dedito y ¡pam! Abrió y le dice la palabra y Judas se suicidó. Uy, Señor, no entendí ese pasaje. Entonces uno cierra la palabra y la vuelve a abrir y dice, lo que tengas que hacer, hazlo ya. Entonces, pienso que uno debe ser también muy metódico, organizado, para hacer esa lección divina, Padre, y no coger simplemente por abrir la palabra como agüero, o como una cosa simplemente pasajera, o simplemente dejarla abierta en el Salmo 91 allí para que los demonios salgan huyendo, o en el Salmo 23, y tener una Biblia abierta simplemente por las imágenes lindas que tiene, como un acto decorativo solamente, porque eso no es la palabra. Entonces, de verdad, Padre, ese no es el mejor método de leer la palabra. ¿Cómo uno debería leer la palabra, Padre? Precisamente, si quieren, lo vamos a profundizar en el próximo programa, pero yo les digo que debemos iniciar con lo que la Sagrada Escritura le ha enseñado a la Iglesia. Entonces, por eso hay lecturas diarias. Si las personas van a misa diariamente, leen la Biblia en 2 años. Si las personas van a misa solamente los domingos, en 3 años leen toda la Biblia, porque la Iglesia tiene un plan de las lecturas. Entonces, eso es lo que la Iglesia aconseja con la lección divina, que usemos las lecturas de la liturgia. Entonces, así, pues ya nos preparamos para la misa. Ya cuando vamos a la misa, ya hemos meditado las lecturas que vamos a escuchar. Qué bueno, Padre. Entonces, bueno, les damos muchas gracias a todos los oyentes por haber escuchado nuestro programa. Y sé que van a estar muy atentos de todas formas a las orientaciones que se han dado con respecto a lo que es ese descanso en el Señor. Sobre todo que el descanso se dé a través de la palabra de Dios, porque no hay otra forma. La vida de comunidad sin la palabra no es vida de comunidad, se vuelve simplemente cuestiones sociales, de encontrarnos allí de vez en cuando, de salir de la soledad que encuentro en la casa. Entonces ya se vuelve algo muy monótono y aburridor, y realmente es la palabra la que nos da vida, y porque conocer la verdad, y la verdad nos hará completamente libres. Entonces felicito a cada uno de los oyentes que están pendientes de nuestros programas, y sobre todo que han sabido llevar una vida de comunidad muy activa, sin activismos, ¿no? Porque a veces caemos en ese activismo, como lo dijimos ahora, sino que es una vida mucho más activa de oración, de santidad. Entonces, Padre, para que nos regale su último comentario y su oración final, por si es amable su oración o su bendición final. Claro que sí, le pedimos al Señor que nos siga dando pues esas ganas de leer la Escritura, de meditarla, de reflexionarla a nivel comunitario. Y Él, que es la palabra, que nos bendiga, porque Él es también misericordioso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, oyente, muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días con otro tema más aquí en Cápsulas de la Misericordia. Un fuerte abrazo para ustedes.